Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a su canal Experticia Avanzada. Mi nombre es Experticia y el día de hoy quiero platicar contigo de una película que me parece muy interesante, muy conmovedora y con mucha reflexión. Me refiero al título Koe no Katachi de Shape of Boys, que fue estrenada en los cines de Japón el 17 de septiembre del 2016. Es una producción de Kyoto Animation con una duración de 2 horas 10 minutos, en los que ningún minuto es desperdiciado. Nos narra la historia de Shoya Ishida, interpretado por Miyurino y Mayu Matsuoka, y de Shoko Nishimiya Saori Hayami. Esta es una historia de bullying en donde Ishida es un chico que se sentía aburrido en las clases, y cuando su compañera Shoko se traslada a su clase, él empieza a molestarla por la condición de que ella era sorda. Entonces, a su vez tenía varios cómplices en el salón, entre ellos Keisuke Hirose y Kazuki Shimada, quienes todo el tiempo estaban secundándolo en todo lo que hacía, hasta que llegó un día en el que el director se presentó en el salón de ellos para informar que la chica ya llevaba 8 veces que había perdido sus aparatos para escuchar. Entonces su mamá puso una queja de que la estaban maltratando. Entonces inmediatamente Takeuchi Sensei, que era el profesor de la clase, señala como responsable a Shoya Ishida. Entonces en ese momento sus cómplices se vuelven sus verdugos, porque tanto Kazuki Shimada como otra compañera que era Naoka Ueno, interpretada por Yuki Kaneko, inmediatamente se pusieron en su contra, y a partir de ese momento ya no volvió a clases Shoko Nishimiya. En ese momento la víctima del bullying resultó ser el propio Ishida, y ese bullying no solamente duró lo que restaba del 6º año de primaria, sino también toda la secundaria, por lo cual cuando él estaba en prepa ya había decidido quitarse la vida. Entonces se puso a trabajar arduamente, porque cuando él era pequeño y el profesor Takeuchi lo señaló como responsable, su mamá tuvo que ir a pagarle con todo el dinero que tenía en su cuenta a la mamá de Nishimiya, lo que era su dinero de lo que había perdido de los aparatos de sordera. Entonces cuando su mamá va con la señora Nishimiya, su mamá Miyako Ishida, interpretada por Satsuki Yukino, pues sufre una agresión por parte de la mamá. ¿Por qué? Porque le arrancó el arete y entonces su oreja estaba sangrando, para que sintiera lo mismo que sintió su hija. Entonces ese momento pues marcó mucho a su hijo Ishida. Entonces cuando estaba en prepa estuvo ahorrando dinero para darle todo el dinero de lo que pagó y después suicidarse. Pero entonces lo que evitó que el chico se suicidara fue su reencuentro con Shoko Nishimiya, porque él trataba de enmendar todo lo que hizo, trataba de mostrarle su arrepentimiento. Entonces cesó su idea de quitarse la vida, y su mamá pues le pidió que por favor no lo volviera a hacer. Hay un incidente ahí con el dinero que juntó, que está muy interesante, y te puedo decir que a partir de ese momento él trata de acercarse a Shoko, pero ella tenía a su vez una hermanita que era Yuzuru Nishimiya, interpretada por Aoi Yuki, que a toda costa pues al principio trató de evitar que él se acercara a su hermana porque lo consideraba una persona non grata. Entonces a su vez él, a pesar de que estaba súper alejado de sus compañeros de clase y de hecho procuraba no mirarlos, tiene un encuentro con un compañero de clase que es Tomohiro Nagatsuka, interpretado por Kensho Ono, a quien le ayudó en una ocasión cuando le iban a quitar su bicicleta. Entonces a partir de ahí se hacen amigos y empiezan una relación de amistad en la que él pues empieza a descubrir lo que es tener amigos, ¿no? Porque su experiencia con Kazuki Shimada lo había dejado muy marcado, de cómo su mejor amigo se pudo volver su peor verdugo, ¿no? Entonces también había otra compañera de cuando él estaba en primaria, estaba en su mismo salón, que era Miki Kawai, interpretada por Megumi Han. Entonces esta chica Kawaii era pues su compañera de clases, y en cierto momento empieza a hacerse su amiga, junto con otro compañero que es Satoshi Mashiba, interpretado por Toshiyuki Toyonaga. Entonces en este momento él empieza pues a acercarse a Shoko, y entonces ella le comenta que pues quiere reencontrarse con una antigua compañera de ambos, que era Miyoko Sahara, interpretada por Yui Ishikawa, que estaba en la misma escuela de otra compañera que era Naoka Ueno, interpretada por Yuki Kaneko,
que Naoka al principio era muy buena amiga de Ishida, eran compañeros de clase, eran muy buenos amigos, se sentaban juntos y también le dio la espalda. Pero esta chica estaba desde chica enamorada de Ishida, y entonces muestra siempre una agresividad hacia Shoko que nunca se quitó. Desde pequeña hasta grande siguió tratando de molestarla porque le sacaba de quicio que siempre dijera discúlpame para todo. Entonces decía, ¿por qué te disculpas, no? Entonces en este momento de la película pues vemos que Ishida pues está tratando de salir adelante, pero pues lo que hizo no es tan fácil de borrar. Tanto en la familia de él como en la familia de Shoko hay huellas de todo ese maltrato que después él lo sufrió en carne propia, ¿no? Y entonces el camino hacia lo correcto no se sabe por dónde es. Es la confusión lo que lleva tanto el personaje de Shoya como el personaje de Shoko por optar por quitarse la vida, pero en ese momento viene un giro en el que intenta quitarse la vida uno de ellos, no te voy a decir quién, el otro lo salva, y en el momento de salvarlo pues también queda hospitalizado, que no te digo quién quedó hospitalizado porque quiero que veas la película. Y después de esa hospitalización pues ya viene el cambio que viene siendo el desenlace de esta película. Te puedo decir que es una película de reflexión, que a mí en lo particular me parece que los adultos tuvieron gran negligencia respecto al problema de estos niños cuando estaban en sexto de primaria. Definitivamente creo que el profesor Takeuchi le faltó más autoridad y más interés en lo que se estaba aconteciendo en su salón de clases. También me parece que la mamá de Ishida se pasó de comprensiva. Debió notar antes que su hijo era bastante cruel con los demás y debió frenarlo antes de que sucedieran las cosas de la forma en que pasaron. También te puedo decir que la mamá de Shoko, Nishimiya, la señora Yae, como que sí exageró un poco su actitud, porque dejó primero que las cosas llegaran lejos y no pudo poner un freno antes. Digo, ¿por qué tuvo que esperar a que hasta 8 aparatos desaparecieran para darse cuenta de que su hija estaba siendo maltratada, ¿no? Esto simplemente se ve con la actitud, ¿no?, de la chica, ¿no? ¿Qué actitud tenía al llegar a la escuela, ¿no? Entonces como que te quedas pensando de que es un anime, es una película muy interesante porque te trata el tema de lo que el bullying puede llevar a cometer a las personas, ¿no? Y cómo las relaciones que antes supuestamente eran perfectas se rompen y es difícil volverlas a reconstruir. Es interesante que pues los personajes tratan a su manera de enfrentar las cosas, unos de manera negligente, unos de forma evasiva, unos de forma pues irascible, pero te puedo decir que esta película es conmovedora porque tiene un final inspirador o motivante, esperanzador. Si quieres saber en realidad cómo terminan los personajes, te recomiendo que leas el manga, porque pues obviamente el manga de Yoshitoki Oima es bastante largo, son 64 capítulos. Bueno, no es tan largo como otros, pero 64 capítulos en 7 volúmenes es algo. Este manga fue transmitido semanalmente, publicado el del 7 de agosto de 2013 al 19 de noviembre del 2014. Y te platico que cuando se estrenó esta película el 17 de septiembre del 2016, se distribuyó el Eiga Koe no Katachi Special Book, que es una cosa que especialmente hizo la mangaka para el estreno de la película. Entonces, digamos que es un tesoro que aquellos que pudieron estar en Japón e ir a la emisión de la película, se lo ganaron. Te platico que el opening es My Generation, interpretado por The Who. El ending es Koigo Shita no wa, de Aiko. Este drama escolar shonen te lo recomiendo bastante. El trabajo de la directora Naoko Yamada es bastante peculiar, porque sí nos interpreta muy bien las emociones. Además, Miyuirino pues es un gran actor de voz que pues sí interpreta la desesperación del personaje de Shoya Ishida. A Saori Hayami casi no la escuchamos porque el personaje de Shoko pues era sorda, entonces cuando ella quiere confesar su amor hacia Ishida pues no lo logra porque no le entendió cómo hablaba, ¿no? Entonces básicamente el trabajo de la seiyuu casi no se escucha y menos se entiende, ¿verdad? Pero sí te digo que esta historia es muy conmovedora, te la recomiendo, y hasta aquí termino con esta recomendación. Por lo pronto te recuerdo que te suscribas a este canal Experticia Avanzada,
que nos visites en el Facebook, en el WordPress y en el Google+. Que sigas al pendiente de lo que tenemos para ti, porque te seguiremos platicando más sobre el mundo del anime y de otros relacionados. Por lo pronto me despido. Bye.